Solo éramos la cámara del canal del Congreso y yo. Pasaron por ahí Rosángela Barbarán, César Revilla, Ilish López, y nadie dijo una palabra. María del Carmen Alba me dijo, de ninguna manera se activa un nuevo retiro. Me lo dijo a mí en vivo. Para tú poderle inyectar 428 soles a tu fondo al año, te tienes que gastar 42.800 soles en el año, 3.566 soles al año. Superior al sueldo promedio. Pero, gente, acaba de llegar Fernando Llanos a los estudios de Mostritos y Pirañas. Bienvenido, Fer. El hombre de las AFPs. ¿Este se encuentra de despedidos o qué? No. Toda la gente que terminó fue está por acá. Casi, ¿no? Hay un club, hay que armar el club ahí. Claro. De las contradicciones y de esta contradicción también documentada y sustentada en la lógica matemática. Sí, Acércate al claro. micro, René, acércate al micro. Con Los Ángeles, o sea, fue Sí, desnudar sí. de esa manera a los políticos, creo que es crucial, ¿no? Sí, bueno, Sí, gracias por la invitación. Estás afónico. No, gracias, Fernando, por estar Estoy con un poco nosotros. Estoy un poco mal, pero dale, no hay problema. Pero supongo que es de lo que has transmitido de la maratónica jornada, En ¿no? el Congreso el Claro. miércoles estuvimos de 10 de la mañana a 11 de la noche transmitiendo en vivo, con un hueco parar. de 1 hora, pero casi 10 horas y media en vivo hablando, Oye, claro, y- esto del... ¿Normal te dejaron entrar allí o te Sí, pusieron créeme problemas? que me dejaron entrar la semana pasada a la Comisión de Economía, el día que Víctor Flores volteó y me dijo, de ninguna manera no tenemos fecha, no A me veces pidas no te dejan- cronograma. ¿A veces no te dejan entrar? Alguna vez no me han dejado entrar, pero últimamente sí me están dejando, me están dando todas las facilidades. Yo tengo que agradecer eso porque me parece súper democrático, ¿no? Ahora que está de moda, que permitan que todos puedan darle cobertura a los hechos. A mí sí me han dejado entrar, me han dado las facilidades para entrar la semana pasada y esta semana también sin problemas, así que... Es por que ese lado, ya eres súper. famoso, pues, hermano. Entonces ya. Pero Fer siempre lo ha seguido, Claro. a ver, desde años, claro. Por eso te digo, pues eres famoso. Pues, En lo digital claro. ahí. No, pero Está bien, Fer, está de bien. todo ese día lo que la gente ha comentado y que de alguna manera partió también con esta entrevista junto con Paolo Benza que hicieron al representante de la AFP, va mi primera pregunta. ¿Qué pasó? ¿Ahora se quedaron mudos todos ellos? ¿Ya no quieren defender lo que salía el representante, por ejemplo? ¿O qué has sentido tú Yo estuve desde en la la Comisión vocería? de ahí? Economía, o sea, para ubicarte en el mapa, el miércoles pasado, que ha sido 19, 14... Hoy es ¿cuánto? 10. Hoy es miércoles 10. 10. ¿Ya? Miércoles 10, Miércoles exactamente. 10. El miércoles 10 yo fui a la Comisión de Economía. Solo éramos la cámara del canal del Congreso y yo. Pasaron por ahí Rosángela Barbarán, César Revilla, Ilish López, y nadie dijo una palabra. María del Carmen Alba me dijo, de ninguna manera se activa un nuevo retiro. Me lo dijo a mí en vivo. De ninguna manera. Van a destrozar el sistema. Ese día, Darwin Espinosa, Luna y Elías Varas, que a mí me sorprendió porque estaba quietito ahí, no se movía, y lo cuadraron a Víctor Flores, que estaba bastante eufórico a la hora de responder. Terminó la comisión, yo fui atrás de él. Lo perseguí, no paraba hasta que paró. Le dije, señor, ¿cuándo tenemos fecha para el predictamen? Y dijo que no había fechas, que iban a convocar un comité consultivo, que iban a hacer 3 subgrupos de trabajo para que vean el tema de AFP, pero que no iba a darme fecha porque no había fecha. Miércoles 10. El jueves 11 es la entrevista que tenemos, o el diálogo con Aldo Ferrini, el CEO, gerente de AFP Integra. Ahorita de moda, ¿no? CEO. Sí, el gerente de AFP Integra, que es una conversación bastante tensa, picante, ¿no? Pero bacán que haya aceptado, además, ¿no? Sí, a mí chévere, Sí. chévere. Y se fue como caballero, ¿ah? Nos dimos la mano, terminó el partido, un apretón de manos y se acabó. Pero él en el piso. ¿ah? Aportando, ya. ¿Ah? Yo ahora no estoy aportando nada. Ahorita no estoy aportando nada. Pero no me digas que estás en FP Integra. Sí, sí. Escúchame, lo que yo creo que a él le ha sorprendido, porque yo le enseñé mi número. ¿Ya? Yo creo que a él lo que le sorprendió es viendo lo que yo aporto desde que trabajo, o sea, casi 30 años, 29 años. Le habrá sorprendido que alguien con mi número se esté peleando por estas cosas, pero a mí me parece que es justo. Se esté justo. Al revés. Yo tenía, Tiene más que perder. yo tenía, si tú ves la figura proyectado a 55 años, probablemente yo sí tenga una posibilidad de jubilación decente. Pero hay miles, si no millones, Sí, de personas millones de gente. que No, no tienen por derecho a supuesto. eso y me parece justo. Bueno, esto es el jueves.
el domingo Dina saca un conejo del sombrero, ¿no? ¿Dónde está el Sí, conejo? claro. Saquen al conejo. Y los agarra en posición adelantada a todos, fríos a todos. Le dio miedo la Y protesta. empieza la lavandería, o sea, lávense las manos todos, saquen el cuerpo, a ver quién saca primero. Entonces salen Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, a decir yo no fui. Sí, claro, todo el mundo sí, son locos. Pero Con chivazos. Y dentro de esos Pero mira, partidos- acá, perdóname, Sabuba dice, ya nos dilo, ¿qué bancada fue la promotora de este desastre? Eso. yo lo voy a decir así. El presidente de la Comisión de Economía intentó el año pasado, cuando salió el séptimo retiro, meter la reforma dentro del paquete fue César Revilla de Fuerza Popular. El presidente de la Comisión de Economía, que presentó el predictamen al Pleno para que sea debatido, fue César Revilla de Fuerza Popular. La primera votación, que fue a finales de mayo, que fue más o menos 40 y tantos votos a favor. ¿Quién puso toda su bancada a disposición de la votación? Fuerza Popular, 21 votos. ¿Quién presidió el Congreso? Eso me parece súper importante. ¿Quién lanzó el video en Twitter? Salguana dejó de ser presidente para ir a su escaño y Arturo Alegría se sentó para presidir el Congreso. La semana siguiente, primera semana de junio, 6 de junio, pasó lo mismo. Salguana bajó a su escaño. ¿Quién presidió? Arturo Alegría de Ah, qué Fuerza Popular. buen detalle, buen detalle. ¿Cuántos votos puso Buen Fuerza detalle. Popular? 19 de los 38. Entonces, Claro. si tú pusiste 19 de 38 votos, la mitad, Mitad. exacto, Claro. no le saques el cuerpo a decir la culpa la tiene Dina, pues. Exacto. Pero Sí, Fernando, no, además claro, salió eso está Keiko clarísimo. Fujimori. O sea, salió Keiko Fujimori. A en un explicar en tweet el video. A decir que era un logro de Fuerza Popular. 22 de agosto, pero además, el 22 de agosto, cuando se publica el año pasado, se gana la votación de la reconsideración, se tumban la reconsideración que plantean en junio, se va hasta agosto, sale Keiko a decir, acá está la gran reforma, ¿no? No, pero además ella, aparte de eso, saca como que si el gran logro fuera la pensión por consumo. Que es, Que es que lo menos es- importante, en que verdad. es el cuento más grande Claro. que le das a la gente, Claro. porque El la del gente 1%. en este país, Claro. el promedio salarial de este país es 2.171 soles. El peruano común, Mezclando formal con informal. todos. Metes a todos el paquete y gana 2.000, entre el que 200. gana 50 palos y el que gana un sueldo mínimo te sale 2.171 soles promedio. Para tú poderle inyectar 428 soles a tu fondo al año, te tienes que gastar 42.800 soles en el año, En el año, 3.566 soles al año. Superior al sueldo promedio. Claro. Entonces, No, 3.000 al mes. 3.566 soles al mes, Al mes. 42.800 al año. Claro. Entonces, ¿quién tiene la capacidad? O sea, ni el que gana poquito, ni el que gana más o menos, ni el que gana mucho se gasta en bienes y servicios 3.566 soles. No, es Y un que cuento, además eso es ese gasto sea clarísimamente quien un te da cuento. la boleta electrónica. Porque Porque- si no la solicitas Claro, tampoco porque va. si tú te vas al mercado, Claro. la señora La del casera. mercado no te da boleta electrónica. O sea, le vas a Lógico. decir a la gente, vayan todos al supermercado, lo que te va a generar un sobrecosto. Pero alguien además en esta semana he visto que dices, ok, la pensión por consumo, ese 1% ¿a quién se lo vas a quitar? Al propio Estado. Sí. Claro. Al propio Estado. Entonces, esa pensión por consumo es uno de los grandes cuentos de la reforma. Pero Fer, hay otro cuentazo. Y es A ver, justamente... pero ¿por qué no leemos un poco de comentario, José Miguel, a ver, antes de seguir? A ver, la gente coloca, Verónica Vela, el sueldo mínimo es 1.130, claro, pero lo que se refería a Fernando era el promedio de lo que estaba sacando Claro, promedio de los ingresos. Por medio de ingreso, que es diferente al sueldo mínimo. Sí, mira, acá te Claro. ponen algo, Mauricio Sabuba dice, el papá de Stoner no tiene FP, te están preguntando a ti. No, ya no tengo, pues. Yo ya me jubilé, ya. Yo también, ¿ah? Claro, yo ya me jubilé. Yo estaba en la cola, escúchame, Claro. yo estaba en la cola. Yo tengo 48, me faltaban 2 años Claro. para acceder a jubilación A la anticipada y anticipada. ahora me la patearon a 55 años. ¿Cómo que René Claro. se jubiló? ¿Cómo que René se Anticipada. ¿Ah, 50 sí? años. ¿También? Claro, jubilación anticipada. Claro, a los 50 te podías jubilar, ahora es Ahora, 55. ahora es este el juego también, ¿no? No, Claro. es que hoy Ahora es 5-5. 5-5. 5-5. 5-5. Eso sí. Hoy es Ese 5-5. fijo. Claro, Línea. claro. Pero hay otro detalle, que es cuando se habla de la pensión mínima de 600 soles, ¿quién la paga? ¿El Estado? No, es al CFP. No, el Estado. La paga pues. el Estado. claro, Eso el también es Estado. una No, pero trampaza. otro detalle. Ahora, si tú en este octavo retiro, de lo poco que te queda, sacas todo y te quedas en cero, vas a tener fondo cero, pero además
tendrías asegurada la pensión porque en la modificación han puesto que esto no se considera como retiro. ¿Y qué le corresponde al Estado? Va a darte una pensión mínima teniendo tus Pero, fondos. ojo, pero eso tampoco funciona así. ¿Ah? Lo que pasa es que para intimidar a la gente antes, ¿no? Hace 2 semanas cuando fue Raúl Pérez Reyes dijo, el que saca no tiene pensión mínima. incoherente, ¿no? ¿Ok? Claro. Eso también es para intimidar, porque tú para Pero eso, acceder a sí una está, pensión pero eso mínima, sí está en la ley. pero tú para acceder a una pensión mínima debes haber ingresado 120 unidades de aporte. O sea, tienes que haber cotizado 10 años. Sí. El promedio de cotización del peruano es 7 años. O sea, ninguno podría. alcanza pensión Claro. mínima. Pero para la pensión mínima de 600 sí son 40 años. 20 años. 20 años, 240 perdón, unidades 20 de años. aporte. Pero hay Claro. algo peor. ¿Saben cuánto tiene 6 millones de peruanos, o 7, los 8, cuánto tienen en sus cuentas? ¿Cuánto tienen? No tienen menos de una UIT. Claro. Claro. Pero, O sea, pero es que esa es otra cosa. Esa es otra ¿tú cosa. tienes 3 UITs? Yo tengo 3.000 soles. Eso, pero ese O sea, no llegas ni siquiera a esa una es otra- UIT, pues. Pero escúchame, pero eso tiene truco también, pues. Porque te dicen, 6 millones de peruanos tienen menos de una UIT. Súper. Pero suma los 6 millones, mételo a la bolsa que maneja la AFP, sácale claro. el 1% de comisión y sacar esos 6 millones y decirles, cuidado que se van, es sacar esa plata de la bolsa que manejan las AFP porque ya no te cobran la comisión sobre el sueldo, sino te cobran la comisión sobre tu fondo, Claro. sobre el fondo. Entonces tú sacas eso, Claro, es menos comisión, ingreso para la es FP. menos Claro, comisión. no, eso sí está clarísimo. Y, Entonces, y el claro. doble cachete, ¿no? De los grupos económicos que van a entrar ahora supuestamente a competir con las AFP, pero son los mismos grupos económicos. Claro, terminan siendo... Claro. Dice, el los mismo bancos pueden entrar, pero los prima, bancos son los también el dueños de las banco. AFPs. Los bancos, el BCP es dueño de Prima, Scotiabank tiene Profuturo, Profuturo, el que BBVA tenía, se salió porque tenían Horizonte, Claro. sacó el cuerpo, el BBVA dijo, este negocio no me meto más. La chilena había una... Hábitat. Hábitat. Entonces, el banco no va a competir contra su AFP, no van a competir. claro, Nunca, nunca, Eso es claro. lo que la gente no entiende. No, es que ellos dicen, hemos abierto el mercado, ahora los bancos también pueden entrar. Oye, ¿quiénes son los dueños de eso? Los bancos, pues. Tú, como dice Fernando, no vas a competir contra tu propio modelo de negocio. Es parte de la demagogia. Yo sé que ustedes quieren seguir hablando del tema técnico, pero yo quiero robarles un minuto para hacer unas preguntas a Fernando respecto al tema político. O sea, porque con tu experiencia, y lo hemos conversado varias veces en los pasillos, los corrillos, como se dice, ¿qué denota lo que tú has desnudado, Rosángela Barbarán? O sea, ¿qué denota de esos congresistas que antes decían A y ahora B, que siempre lo han hecho, pero que ahora tú lo has sacado al fresco de una manera contundente, o sea, inobjetable? ¿Qué te dice del alma de Fuerza Popular eso? Yo se lo decía a la gente que nos ve todos los días que mientras más nos acerquemos a la campaña y los números de Keiko se sigan desplomando, van a ser movimientos desesperados para tratar de voltear la tendencia. Este es un movimiento desesperado. Cambiar tu posición dura. Fuerza Popular no puso un solo proyecto de ley en favor de retiro de fondos. APP tenía un par de proyectos decorativos, porque yo no vi un solo congresista de APP sentarse en la comisión a pelear su proyecto de ley. El día de la votación en la mañana, todos los que antes de miraban de costado, votaron a favor. 24 votos, entre ellos el de María del Carmen Alba, que a mí me dijo la semana anterior que de ninguna manera. El de Ilish López, que me dijo a mí en vivo que iba a presentar el predictamen y nunca presentó nada. El de Alejandro Cabero, que siempre dijo no, y a la hora que hicieron la votación, voto a favor. Entonces, eso te habla de que mientras más nos aproximamos a la campaña y se ponen en juego los escaños, van a tomar toda medida desesperada que les permita sobrevivir ¿Y políticamente. qué recomendación le darías a los electores sobre la base de estas conductas? Yo le digo todos los días a la gente, apunten la placa. Apunten las placas de todos los congresistas que han participado en esto. Y yo les trato de hacer un ejercicio todos los días
para que no se olviden de los congresistas que hicieron esto, porque fueron 38 más los que se desaparecieron de la votación, más los que votaron en abstención. Todos ellos, todos participaron de esto de manera activa o de manera pasiva, pero todos jugaron hacia lo Apunte mismo. la placa. Oye, ¿y Málaga cómo votó? No, pero Málaga fue Málaga, abstención, el abstención. último. Abstención, imagínate. Abstención, votó en abstención. Igual ya siempre Claro, lo vemos tibio. pero ¿ah? lo que yo siempre digo es, en esta discusión de las AFPs y todo, y ya lo he dicho en este programa varias veces, pero creo que es importante ahora que está Fernando volver a poner el tema sobre la mesa, es, ya, es evidente que este sistema ha fracasado. Es evidente. Ese es el tema filosófico. Entonces, el tema es, ¿qué sistema de pensión deberíamos tener? Uno, y la otra pregunta, digamos, un poco más audaz es, ¿debería haber un sistema de pensiones o no debería haber un sistema de pensiones? Fabricio Escajadillo estuvo ayer con nosotros y él dijo, su opinión fue abierta, fue, no debería haber sistema de pensiones y cada uno debería hacer con su plata lo que le da la gana. Que es una posición, finalmente, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, Fernando, de eso? Yo creo que debe ser voluntario. Si yo creo que debo guardar mi plata para mi jubilación, voy aportando voluntariamente en algún tipo de sistema que me mantenga protegida la plata. Claro, y que no sientas que se la llevan todas. No digamos. sientas que Ya, se la pero llevan si es todas. voluntario, ¿quién se hace responsable de todas las personas que cuando llegue a una cierta edad? Y te lo digo en un contexto donde la tasa de natalidad cada vez va bajando, entonces vas a tener ancianos sin hijos que puedan tener la responsabilidad de sus padres y el Estado va a tener que asumir todo eso. Pero no, pero escúchame, el Estado hoy no lo asume. No, hoy no, claro. El Estado no lo asume. Solo Lo que tú- empezó lo que tú 65, estás ¿no? tratando de decirle a la gente es, oye, nosotros vamos a llevarte de la mano porque tú no lo sabes hacer. Hay muchísima gente, millones de personas en este país que sin necesidad de que los lleven de la manito, ven acá, generan su propia capacidad de autosostenerse. Eso de que vamos a tener ancianitos estirando la mano en la calle, pues no lo tenemos hoy. No existe eso hoy. Y no es gracias a que tengamos AFP. No es gracias a que tengamos AFP. Pero Es tenemos los gracias a la sistemas capacidad. colapsados de Es salud. gracias a la capacidad. Pero tenemos el sistema O sea, colapsado de salud por la mala administración que No, sí. tienen el sistema de salud. Es Un absolutamente... problema de gestión. Sí, Gestión. claro. Sí. Pero sí hay un problema real, Sí. sí hay un problema real que tiene que ver con las personas mayores o de la tercera edad, tan así que existe un programa que es Pensión 65. Pensión 65 que le da a la gente más vulnerable que no ha tenido ningún acceso a, digamos, a la economía formal, en verdad, Claro. que les da 250 soles mensuales para que puedan vivir, digamos. O sea, sí hay, el Estado sí tiene, digamos, una necesidad de asistir a estas personas. ¿Qué tan grande es ese espectro? Es una cosa que debería conversarse, pero, digamos, el Estado, porque ahí está la pregunta ya más de concepto de qué es lo que debe hacer un Estado, ¿no? Claro. ¿Debe el Estado en verdad asistir a estas personas o en una economía liberal como la que nosotros vivimos y en un supuesto Estado liberal es como que ya cada uno tiene que bailar con la suya? Tiene que vérsela y cada tiene uno. que ver cómo Pero sobrevive, Ese ¿no? debate sobre lo liberal también tiene que ver, o sea, yo soy capitalista y que me obliguen a aportar, o sea, puede tener una razón, claro, puede haber una razón, puede haber una narrativa en función a una pensión, pero que te obliguen, eso no es nada liberal. Claro, es que a mí todo lo lo contrario. interesante de todo este Claro. debate es que a partir de un sistema fracasado te permite reflexionar sobre otros temas que tienen que ver con eso en el fondo, ¿no? Pero ahí tienes un problema que es mucho más grande, que es quienes tienen que reformar el sistema no lo hacen pensando en el colectivo. Eso es. O sea, si tú me dices... Porque la propuesta termina siendo me dices- perjudicial. Tú me dices, ¿qué hacemos con la gente que no tiene, que hoy está protegida por Pensión 65, por los programas sociales? Es gente que hace 30 años, cuando llegaron las AFPs, el Estado no les dio ninguna herramienta, cero, Claro, para claro. que puedan protegerse a futuro. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que no vuelva a suceder? Primero, educar a la gente, darle información a la gente, explicarle a la gente por qué tienes que ir a un sistema y por qué no al otro sistema y por qué, si tú no quieres, a ningún sistema y cuál es la responsabilidad a futuro.
Pero esto de decirle a la gente, vas porque vas, cuando la gente no tiene la más mínima idea de cómo funciona, Y te obligan a ir a uno, además. entonces... Claro, no, y además el problema que tienes ahí, que es fundamental a mí me parece, es que estás hablando de un país donde la economía informal es casi el 70%. Sí, totalmente. Claro, pero igual estamos hablando de 8 millones de personas y creo que también tiene que ver con la eterna percepción de que los grandes grupos empresariales nos meten el dedo por todos lados. O sea, y lo que tú has revelado y se ha revelado antes también, por ejemplo, el hecho de que pierda el aportante, pero no pierda la empresa, ¿no? La empresa AFP, fue como la muestra que derramó, o sea, la gota que derramó el vaso, ¿no? Que las pérdidas sean asumidas en algún momento de todo este sistema por nosotros y no por las empresas, ¿no? Claro, absolutamente. Eso es uno de los puntos que además ninguno de los especialistas que ahora salen a hacer defensa te dicen. Nadie te aclara por qué siempre ganan, siempre. La Con Bebe tiene una pandemia, pregunta. Con, ¿Cómo? La Bebe tiene una pregunta con, para con conflictos, con Yaku, con lo que pase, fenómeno del Sí, niño, claro, lo que pase, es que el sistema ganan está hecho siempre. para que ellos no pierdan. Pero la el sistema reforma, está hecho. y te tratan... Y la reforma no ha cambiado ese... tratan de tomar el pelo con eso, porque te Claro. dicen, nosotros ahora es pensión por productividad. Falso, porque tú vas a seguir teniendo un fijo todos los años y después será la variable. ¿Tú crees que cuando establezcan la variable te van a cobrar lo mismo que ahora? No, supuesto te que van no, a cobrar claro. mucho más Mucho cuando más. ganan y no te van a cobrar cuando pierden, equilibras la balanza. No, pero además también tú puedes escoger entre las tres, ¿no es cierto? Tú puedes escoger que la comisión sea por productividad, que sea por sueldo o que sea por No, fondo. ya por sueldo no hay. Ya por sueldo pero no. por fondo, perdón. Por fondo y por productividad. Productividad, claro. Entonces, No es que están obligados a cobrarte solo por productividad, que es lo que nos quieren vender también. claro, lo que Pero claro. tengo una duda de alguien de 24 años que ha entrado a planillas hace menos de un año. A mí, o sea, entiendo el tema del ahorro en un escenario utópico, que tendríamos que tener cultura de ahorrar y una cultura financiera, pero no existe. Digamos, te pongo mi ejemplo. Entro a planillas, me dicen que estás en AFP, no supe más y no tenía conciencia como tal de que era una AFP hasta que me puse a revisar y cómo crear mi cuenta y cómo entrar y cómo funcionaba, pero para mí es algo que me quitan dinero, no me doy cuenta y sigue o creciendo o bajando, ¿no? Como en sencillo. O sea, yo siento que lo que se está debatiendo es una medida reactiva respondiendo a lo que está pasando con personas más 40, 50 o adultos mayores ahorita, pero ¿por qué a mí me tiene que preocupar lo que está pasando ahorita? Es como una duda genuina de ¿y cómo tendría que votar o qué tendría que hacer yo a mis 24 años para pensar en mi yo de 60, 70, esperando que llegue a 60, 70? ¿Qué es lo que tendría que hacer ahorita? A ver, primero, De lo que 70. tendrían que haber hecho en los últimos 30 años es educar a la gente. Educar a la gente. Explicarle por qué tienes que protegerte a futuro. Darle herramientas variables a la gente para que pueda decidir qué hace con su plata. Explicarle a la gente que si tú tienes un sueldo que es menor a 2.000, 2.500 soles, la AFP no te conviene porque no te alcanza. Decirle a la gente que intente llegar a los 10 años de aportes para que tengas una pensión cubierta. Pero eso te lo tiene que dar el Estado. La educación, la información te la tiene que brindar el Estado. ¿Por qué son diferentes la ONP y la AFP? Entonces, el que llegue a los 18 años tendrá claro el panorama y podrá tomar una decisión según le convenga. Trabajar formalmente en quinta categoría, ir a cuarta categoría y ser independiente, pero con conocimiento de lo que está haciendo. Aquí no. Se quedaron callados 30 años, te empaquetan o por acá o por acá y no te dan ninguna herramienta. Hay gente que cayó en la ONP pudiendo tener un fondo en AFP y que ya no se puede sacar la Ya no cadena puedes. porque el bono de reconocimiento sigue sin funcionar porque la ley no tiene reglamento. Entonces, lo que tú tienes que hacer primero es, ciudadano, esto funciona así, necesitas tanto tiempo para tener una pensión, necesitas estar en este tipo de condiciones. Y allí la gente decidirá. Pero Mauricio daba un dato importantísimo. En un país con poquito más del 25% de formalidad, estás protegiendo
Claro, a un cuarto Un grupo de la muy chiquito. población, Claro, Sí. es verdad. Claro, Miren, es un universo muy pequeño. Voy a leer algunos comentarios porque la gente está con muchas dudas y están justamente entendiendo con la explicación de Fernando. Bueno, Evelyn pone felicitaciones a Fernando, se ha ganado la credibilidad y confianza. Inocenta Chicoma pone, hay un dicho que dice, el vivo vive del sonso y el sonso es su trabajo, refiriéndose a las AFP. Marco Benvenuto, no se puede educar, pues si no se irían todos al extranjero. Sabuba, más que educar, da las herramientas. Todos nosotros los pobres sabemos que debemos ahorrar. Y lo que tú comentabas, ¿no? La gente es consciente que va a tener que vivir en el futuro y va a ver cómo llega con ese dinero, ¿no? Y esa es la responsabilidad de esas personas. Otro, pone Verónica, las FP tienen un aplicativo y tienes que descargarlo y ahí puedes ver tu aporte. Y lo último, Betty Suja dice, sí hay ancianos mendigando, pero están en los conos, es la realidad que ellos viven. Es raro, pero sí hay. Por lo mismo debería haber un sistema pensionario pero mejorado. Hay gente que todavía cree que debe haber. Y estamos también conectados en TikTok, gente, monstruitos, pirañas. Aquí veo a una señorita con un teléfono delante mío que está transmitiendo por TikTok. ¿Ah? Vénganse al YouTube, y hagan las preguntas. En GB Play. Pero yo para cerrar solamente lo último, René, Fernando, Mauricio, es, y la pregunta de mucho joven que también está haciendo, ¿qué pasa si yo tengo menos de una UIT? ¿Lo dejo allí o también me voy a aprovechar de este retiro? Ya fue, saco mi plata, lo poco que me queda. ¿Qué aconsejarles a ellos? Pero eso pasa otra vez por información. Si tú tienes menos de una UIT, puedes tener una UIT, menos de una UIT. ¿Vas a tener protección del Estado con menos de una UIT? No, porque no alcanzas las mínimas 120 unidades de aporte. Entonces, tu UIT no va a generar suficiente plata a 30 años para que tengas acceso a una pensión. Tus aportes no van a generar la capacidad de que tengas acceso a una pensión. ¿Qué tienes que hacer? Tienes dos caminos. El primero, sacas tu dinero y lo inviertes para tratar de darle rentabilidad, ganancia, multiplicar tu dinero, o te echas a aportar. Aporta, Pero ahí me aporta. reí con la pensión mínima. Eso está en la cabeza también. Pero ahí me ¿no? O reí sea, con la pensión mínima. Entonces, No, pues, ¿cuándo eso entra está en la allá? cabeza de No, la gente, ¿no? O escúchame. sea, yo tengo, digamos, 30 años, tengo menos de una UIT, yo sé que esa plata no me va a alcanzar, entonces yo la saco para generar a partir de ese dinero por mis propios medios un fondo para mi vejez. O sea, eso tienes Pero, que tener en tu ¿a qué cabeza le eso. llamas por tus propios medios? Es lo que acaba de decir Fernando, o sea, lo Utilizar el sacas, dinero de lo acuerdo a lo que inviertes crea. en otra cosa para que te genere mayor rentabilidad y tú puedas tener un fondo, algo por lo menos para la vejez. Claro, Claro, lo que pero pasa eso es que pasa ¿dónde porque tú- invertirías 3.500 soles para que te genere rentabilidad? Conozco gente que sabe invertir Sí. 3.500 soles. para No, que- puedes lanzar para una bodega, puedes Sí. lanzarte para el inicial de un carro. Pero tienes que Panes saber con palta. que lo tienes que guardar, Claro. ¿no? Ese es el Claro, tema pero, también importante. O sea, ¿por qué digo 120 unidades de aporte? O sea, para que te den una pensión mínima de 600 soles, Ajá. son 240 unidades de aporte, 20 años. Ya. Pero la ley Ok. dice que tienes acceso a 300 soles si aportas 120 unidades, de 120 a 180 unidades de aporte que son de 10 a 15 años, para que te den 300 soles. Claro, o sea, la mitad. Entonces, Claro, y la- si llegas a 10 creo que son 200 soles. pero ojo, si tú tienes, imagínate que tú trabajaste en una empresa y juntaste una UIT, ¿ok? Una UIT, 5.350 soles, pero tienes 2 años de aportes, no te alcanza, Nada. no llegas, Sí, claro. no llegas, no llegas. Entonces, lo que hay que darle la información a la gente es, el Poder Ejecutivo, el Congreso deberían hacer docencia, decirle a la gente, tú, ¿cuánto dinero necesitas? ¿A qué edad? Proyectado a 55 o a 65 años para que tengas dinero en la AFP y en la ONP. Si tú vas por este camino en la ONP, necesitas estas condiciones para que llegues a tener dinero de pensión. Si tú vas por la AFP, necesitas estas condiciones y la gente Decide. decide. Sí, claro. Pero con información. Y sería bueno que esa información parta hasta de los colegios, algo que yo creo que es importante también que los chicos conozcan. Sí, Daniela justo te los lo colegios muestra, y mucho también de joven. los bancos Fiorella cuando vengan Nino los nuevos dice, productos. el curso de educación civil está por las puras en el colegio. Claro, Sí. es una buena Educación oportunidad cívica. para meter este Sabuba, tipo de mira, te temas. pone, ya nos compramos oro con lo que pueda sacar. La gente quiere invertir. Ya no, Tiene la- compra lo que te doy tú- 3.000 soles. Compra, escúchame, invierte en algo que tú sepas manejar.
en lo que tú conozcas. Pero hay plazos No, fijos más rentables, ¿no? O sea, hay plazos fijos, hay instrumentos financieros, Claro. dependiendo de la cantidad de plata que tengas, que te permiten Mayor rentabilidad. mayor rentabilidad. Pero un plazo fijo, yo por ejemplo, cuando me botaron del canal, cogí mi dinero y la metí en un plazo fijo que me daba 7.15. Pero esos plazos ya están ahora en 2%, 1.5, creo. No. Han bajado las Han tasas. bajado las tasas. Pero es cuestión de que busques, por eso te digo, Depende cuánto veas también, ¿no? Sí, claro, no, eso es verdad. Información. Si tú metes la plata en el banco A, te va a dar 2%. Pero si la metes en el sol o en banco B, dólares. Está un poquito más. si lo metes en una financiera, Una te va a dar caja. un poco más. Claro. Si lo metes en una caja, Depende más. del riesgo Con también. el riesgo que quiere la caja Criptomonedas, también. No, pues porque, Criptomonedas porque también. eso también es, pero escúchame, eso también es educación, porque casi 120.000 soles están protegidos en las entidades serias, en las entidades financieras Sí, serias, claro, bancos, claro, un encaje, ¿no? cajas. Entonces, si tú metes en la caja A tu plata, metes menos de 120.000 soles, a tu plata no le va a pasar nada Intocable. porque si se quiebra la caja, tu plata está asegurada. segura. Claro, tienes Por un el seguro. Estado. Entonces, pero eso es, verdad. dale información a la gente, Claro. dale información a la gente. Hay una serie de instrumentos con los que la gente puede sacar su dinero bajo el control de uno mismo. En un país donde la gente sigue ahorrando bajo el colchón. Además, Ojo, además, o sea, porque eso es lo que nos Ah, no, olvidamos. hay mucha gente, claro, Claro. que no pasa por el sistema financiero. Claro. Sí, No, claro. Pues carísimo, la economía sí. informal no pasa necesariamente por el sistema financiero. O En sea, algún una punto, parte de la economía informal entra al sistema financiero, pero otra parte no entra al sistema Y financiero. me faltó una pregunta, discúlpenme. ¿En qué país sí funciona el tema de las pensiones? Bueno, en los países europeos hay mucha subvención estatal, pero tiene un diferencial. El sistema tiene alta tributación. Todos pagan impuestos. Noruega, Es el tema de la formalidad, pues. Exacto. Entonces, ahí en países europeos el Estado pone la plata porque tú Hay has ingresos, hay tú has caja. sido aportándole al Estado con los impuestos que pagas. No, Te y tomas además este son café, altos, además. sabes que tu pensión va a ser una pensión que te va a permitir vivir. te ¿Y to- hay educación financiera? te tomas este café, te lo dan con boleta, pagas un impuesto, te compras una manzana, te la dan. Entonces, pero son realidades distintas. Totalmente. En una realidad como esta, que tiene más del 70% de economía informal, lo que tú tienes que hacer primero como Estado no es decirle, vende las orejas que yo te voy a poner acá. Es, oye, te explico. Conquistarlo. genera. Acá es este camino, acá está este Claro, eso es camino, verdad. estas ventajas por aquí, Claro. estas ventajas por aquí, para aquí. Tú ganas tanto, te conviene esto, tú ganas tanto. Y con eso le das la oportunidad a la gente que decida. No le haces leyes de contrabando, clandestinas, entre gallos y medianoche, y después los dejas solo y te tiras para atrás. Claro, mira, ahí ¿Qué es lo que ha Marlene pasado Arteaga dice, con qué Fuerza buena Popular? clase de educación financiera nos han dado hoy, bravo. No, pero hay un comentario de Evelyn Becerra que dice, estoy a 4 minutos de entrar a mi clase, pero sigo viéndolos, chicos. Yo estoy, Saludos. Claro, yo estoy claro, a, pero yo estoy mira. a 4 minutos de darle mis ahorros a Fernando Llano. No has pensado en sacar ahí tu cajita de ahorro Llano, ¿no? Las 5 pepas Un de producto- banco. ese- eso como- un producto financiero. Como, tiene que como- ser Llano. la como caja de las pasaba 5 con pepas. Alan, ¿no? Como decían Alan, no, si lo sigo escuchando me convence.